Vamos a pasar a continuación a la primera mesa redonda, esta mesa que decíamos que es la ONU de la astrología. Yo presentaré al presentador, a José Luis Pascual, que es químico, licenciado en química, por tanto una mente ahí bien organizada, ha participado en varios congresos de astrología, es fundador de la Sociedad Española de Astrología, pero lo más importante de todo, le encanta la astrometeorología, ¿sí? Por tanto, luego te preguntaré cómo nos va esta noche, si nos llueve o no la ruta. Será él el responsable de intentar lidiar y moderar a los 8 supermonstruos que tendremos en 2 minutos aquí. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Me toca moderar esta mesa y, por tanto, como tenemos aquí un elenco de personas venidas de ambas orillas del Atlántico que nos pueden ilustrar las diferencias. No sé si habréis tenido una experiencia que a mí me impactó hace ya muchos años. Encontrar un astrólogo de un país tan lejano como Rusia y ver que no te conoces de nada y hablas el mismo idioma. No el mismo idioma, digamos, vehicular, pero sí que tú hablas de Marte y estamos entendiendo lo mismo. Y hablas de un trígono, de una cuadratura, etcétera, y nos entendemos perfectamente. Yo creo que, aprovechando que tenemos aquí astrólogos de España y de América, me gustaría pediros resaltar las diferencias como son sociedades en niveles de desarrollo muy distintos, que en Europa estamos ya casi dándonos el tortazo final, mientras que los países americanos están arriba, 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 y ahí es donde hay un futuro, incluso creo yo que para la astrología. Yo os pediría que me enfatizaseis ese aspecto. Yo simplemente os presento, os propongo unos puntos y os dejo hablar porque tenéis 7 minutos solo cada uno. De derecha a izquierda tenéis a Tito Maciá, es una de las personas, yo pienso que es el astrólogo que ha venido a más congresos ibéricos, no sé si ha fallado alguna vez a uno. A su izquierda está María Jesús Azcue, que viene del País Vasco. También ha organizado, por lo menos que yo recuerde, 2 ibéricos en 2001 y 2005, o sea que fijaros si nos puede conocer bien a todos. También se mueve por el mundo. Adriana Wortmann, que viene de Baleares, una persona especialmente interesada en el mundo de la cábala. Jorge Luis Serrano, que viene de México, otro, por lo que he hablado con él y me ha contado, es otro trotamundos que tan pronto está en América como está en España y que nos puede dar una visión de lo que él ve aquí y allá. Claudio Canistrà, que viene desde Italia, y os lo digo porque es amigo mío, es una de las personas que nos conoce a todos los astrólogos y la astrología de buena parte del mundo en profundidad. Ha sido secretario general del CITA italiano, la Organización de los Astrólogos de Italia, editor de Sextile, y ya os digo, lo conoceréis de que viene a España cada 2 por 3. Andrés Uzunaga, que trabaja en la Escuela Cosmograma, que es el único que no se nos ha desplazado, que viene de Barcelona, y José María Gómez, que viene de Brasil. Y también es un astrólogo veterano que nos puede dar también una perspectiva desde su país, que fijaros cuando va el Papa allí y cuando viene el Papa aquí, es que es totalmente distinto. Bueno, yo os propongo, y me callo, deciros que me delineaseis cada uno en los 7-8 minutos que os corresponden, muy sintético, el perfil del astrólogo, pero el perfil también del consultante. El perfil del estudiante, qué tipo de estudiantes os van, qué piden, qué esperan de la astrología, tanto el estudiante como el que viene a la consulta. Si pudieseis hablar de algún aspecto legal en vuestros diferentes países, legalmente la astrología, cómo está, aquí quien más que menos hemos dado clases de astrología, pues cómo se organizan esas escuelas, qué programas tenéis, qué proyectos están en perspectiva. Hace muchos años que se habla de la imbricación, de imbricar la astrología en el sistema educativo, incluso en la universidad. Supongo que eso es muy distinto a hablar de un país como el nuestro a un país de América. Y finalmente os pediría decir cómo se organizan en vuestros ámbitos los astrólogos
para hacerse más fuertes, para fortalecernos unos a otros, para darnos a conocer, etcétera. Me dejo vuestras relaciones también con los medios de comunicación. Ese es un guión que yo os propongo, pero sois perfectamente libres de adaptarlo a vuestro lugar y lo que nos tengáis que contar, pues adelante. Yo creo que podemos empezar, si no os parece mal, por el que os he dicho que un trotamundos de estos que nos conoce a todos uno por uno perfectamente, que es Claudio Candistrà, que viene desde Bolonia, desde Italia. Adelante, Claudio. Gracias. Perdonáis, pido disculpas por mi castellano porque es un poco de tiempo que no lo hablo. Bueno, yo lo que puedo decir es esto. La astrología se divide para mí en dos grandes ramas, ¿no? La parte histórica y la parte psicológica. En los últimos 20 años, la parte histórica, que histórica clásica, entiendo decir, la manera de construir el tema utilizando solamente 7 planetas, se ha desarrollado mucho y ha tenido mucho éxito prácticamente desde Estados Unidos en cualquier país. Y por lo cual ahora estas dos ramas prácticamente tienen la misma fuerza en el mundo, por lo que yo conozco. Yo me he traído aquí una pequeña revista que es el Cahier Astrologique de Alexandre Volgin. Esto es una de las revistas más famosas que han pasado prácticamente desde el 1937 hasta los años 70, 80, que ha sido como un fil rouge, un filo conductor de la astrología hasta los años 80. Y luego se ha fallecido, la revista se ha cerrado, y así otras revistas como el famoso Astrologue de Barbault. ¿Por qué digo eso? Digo eso porque yo creo que en los últimos 10 años, o sobre todo en los últimos 5 años, con la cuadratura, las 7 cuadraturas que hemos tenido entre Urano y Plutón, la astrología ha cambiado muchísimo, un poco por internet, pero también por otras cosas, y ha cambiado sea los astrólogos, sea los consultantes, sea los estudiantes, sobre todo los estudiantes. Pero hay seguramente un interés en todo el mundo por estas cosas, por esta disciplina. Yo me he traído aquí, por ejemplo, una revista de Noruega, que es bastante interesante, y otras de Estados Unidos, por ejemplo. En Estados Unidos hay varias revistas. Seguramente Estados Unidos es el país que ha empujado más la difusión de la astrología. Pero, ¿qué hay? Hay que yo creo que estamos en un paso, quizá ya más adelante, un poco de bloqueo, o por lo menos lo que veo yo en Europa. Seguramente en Europa, creo que no en Sudamérica, en Estados Unidos, pero en Europa las asociaciones no tienen tantas fuerzas como tenían antes. Hay muchísimos grupos pequeños en cada país, pero estas grandes revistas un poco se han perdido. Hay algunas en Alemania, en Suiza, en Inglaterra, pero en estos países, en Finlandia, por ejemplo, pero son cosas pequeñas que no tienen un gran ayuda, son, como decir, separadas una de la otra, ¿no? Y creo que el problema, ¿cuál es? Es que prácticamente ningún país, la reflexión que yo hago, tiene un reconocimiento de la disciplina astrológica, mientras en el pasado la astrología se enseñaba en la universidad, ¿no? Prácticamente en España, en Toledo, en Barcelona, también en Italia, en Francia, en Inglaterra. Ningún país tiene este reconocimiento. Hay muchísimas escuelas, muchísimas academias, también en Londres, pero son siempre privadas. No sé si vosotros sabéis que en California hay la escuela de cosmología, que tienes varias, decimos así, asignaturas como historia de las religiones. Entre estas asignaturas tiene también la astrología, pero es una asignatura en una, decimos, en una carrera de una universidad privada. Por lo cual el Estado, hasta ahora que yo sepa, no ha reconocido esta disciplina. Hay algunos estudiosos, en España muchísimo, de historia de la ciencia, que han hecho trabajos muy interesantes, pero estos no son astrólogos, por lo cual en frente de un tema tienen muchos problemas. También en Italia el único estudioso que era también, decimos, astrólogo era Giuseppe Bezza, que quizás alguien de vosotros conoce o ha sentido nombrar, que se ha fallecido este año y que conocía muchísimos de los antiguos y de la manera de interpretar una carta. Por lo cual, el panorama yo desde el punto de vista lo veo de esta manera. Este congreso
congreso es un éxito porque hay muchísima gente, pero yo creo que hay muy pocos congresos en Europa con mucha gente, quizás en Alemania, pero en otros países no. También la Inglaterra, que hasta ahora, pues sabéis vosotros que tiene la tradición de William Lilly, también la Asociación Astrológica Inglesa tiene algún problema, por lo cual yo creo que estamos en un cambio, en un punto de cambio. Por lo que está conectado con la Escuela de la Italia, nosotros tenemos una escuela que tiene varias asignaturas en 3 años, 18 exámenes que están separados, o sea, mitología, técnica, interpretación, previsión, astrología horaria, astrocartografía, etc. Son 18 exámenes que son separados uno del otro, porque esto tiene la ventaja que el estudiante puede profundizar cada enseñamiento y así puede ponerlo juntos. Pero esto quizás hablamos en otro momento. La pregunta que me decías, José Luis Pascual, era ¿qué tipo de consultante vienes? Yo creo que viene cualquier tipo de consultante. La demanda, las preguntas que hacen son siempre la misma. El amor, por la primera, y luego el dinero, ahora el trabajo, porque Europa tiene algún problemas muy gordos de trabajo, o por lo menos la cuestión legal. Hay algunos astrólogos que tienen partita IVA, no sé cómo se dice, creo que sea igual también en España, pero pagan muchísimos impuestos, por lo cual prácticamente no es muy conveniente. Creo que sea un problema. Yo creo que si la astrología va a la universidad, yo creo que tendrá muchos problemas porque estará en manos de los históricos de la ciencia. Bueno, yo me quedo, dejo la palabra. María Jesús o Adriana. María Jesús, venga. Está abierto, ¿no? Sí. Bueno, gracias por organizar este encuentro, que me parece importantísimo. Me he estado acordando yo todo el año, porque sé el esfuerzo que esto supone. Y entonces, para ir directamente un poco, José Luis, lo que nos has planteado, bueno, a todo no nos da tiempo en 7 minutos, pero bueno, yo voy a si, yo propongo. Bien. Entonces, aquí hay un tema que para mí me parece muy bien las preguntas porque es un poco mi inquietud. O sea, yo no tengo ningún problema con los medios de comunicación, eso es fantástico en Euskadi, en el País Vasco, puedo ir a donde quiera, llamo, sales en la prensa, en la televisión, en la radio, ya estoy aburrida, pero los estudiantes es otro tema, no estudian. Y como no estudian, se aburren y lo dejan. Y entonces yo llevo años ya... Porque mi tema es la divulgación. Un error, gran error que yo he cometido, el pensar que la astrología es... Todo el mundo tiene que saber astrología. Y yo empeñada en ese tema hasta que me he dado cuenta de que no. De que siempre la astrología ha sido selectiva. No todo el mundo está preparado para hacer astrología. Pero esto ya lo he entendido, pero me ha costado muchos años. Ahora, el siguiente paso. ¿Y ahora cómo hago yo para atraer a esas personas que realmente... en su carta, en su programa, en lo que queráis, pues tienen que acercarse a la astrología? Y digo, pues eso tiene que ser que la astrología sea práctica, que a ellos les sirva para algo. Y entonces primero pensé en un estudio de personalidad, porque en este momento hay muchos problemas para entender a los hijos y tal, pero ¿qué va? Por ahí no estudiaban. Y entonces encontré otro tema y digo, bueno, vamos a ir por aquí a ver qué tal va. Y entonces desde el 2003 que yo llevaba investigando un poco porque encontré todos estos temas de Rudolf Steiner en Alemania y tal, la astrología aplicada al huerto, al jardín, y hace 3 años me puse a trabajar el huerto, cosa que no había hecho nunca. Pero bueno, dije, y los demás lo hacen, pues yo también, un año no saldrá, al siguiente veremos. Y la sorpresa es que empiezo ya, cuando ya tenía yo cierta experiencia y vi que funcionaba, que eso es fundamental, porque si tú no te lo crees, ¿cómo vas a transmitir esa confianza? Que es fundamental. Y entonces me encontré que a las conferencias que empecé a organizar en una librería, en zonas rurales, que asistían chicos, sobre todo chicos, digo chicos pues porque eran un poco jóvenes, más jóvenes que yo, y de los que se dedican a la agricultura ecológica, que reparten cestas un día a la semana. Y entonces ellos sí que sabían algo de esto, pero incluso compraban el calendario lunar, compraban el libro de María Thun, alumnos todos de Steiner, los alemanes que publican estos libros. Y entonces
vinieron a las conferencias, ¿y cuándo vas a dar otra? Y tal, y digo, ¿pero vosotros aplicáis esto? Me dice, sí. Compramos el libro, leemos aquí, pero tú explícame por qué aquí yo no puedo trabajarla. Y digo, porque es el perigeo de la luna, por lo tanto es día prohibido para trabajar. Entonces, me he encontrado que aquí hay un campo que yo, por lo menos en mi entorno, creo que puedo conseguir que esto pues, les entre el gusanillo. Y luego, trabajando con este tema, de repente, sabéis que bueno, todos los pueblos ancestrales tienen un árbol sagrado. Y los vascos, por supuesto, que tenemos un árbol sagrado, que es el roble, el árbol de Guernica. Y se secó el árbol y había que trasplantar. Y en todos estos temas, el árbol no se puede trasplantar cualquier día. Yo escucho en la televisión, se va a trasplantar el árbol en febrero. Yo cojo la guía, ¿quién es el responsable de esto? Tal, llamo, digo, en febrero no hay ni un solo día bueno para trasplantar el árbol, Aries. Entonces la secretaria le digo, ¿y vosotros habéis tenido en cuenta las fases de la luna? Porque el baserritarra, que es lo que coloquialmente se llama al que trabaja la tierra allí, tal, siempre el pueblo vasco ha tenido en cuenta esto y tal. Sorpresa, al de una semana me llaman, me dicen, hemos hablado con el responsable del trasplante del árbol y le hemos dicho que lo que tú digas es lo que tiene que hacer. O sea, vosotros no os podéis imaginar, no sé si la astrología yo voy a dar clases, no voy a dar, pero la satisfacción que me ha producido a mí, que el árbol sagrado de Guernica se ha trasplantado el día, la hora que yo he dicho, que no ha sido febrero, se ha tenido en cuenta la agenda del Endacari, el presidente de la Diputación, todo, pero la responsable estaba con los días que yo le había dado, los periodistas, venga a llamarle, pero si dijiste en febrero, la otra, no, porque el Endacari no está, no, porque no sé quién, y se ha hecho tal y como yo lo decía. Después de esto, yo ya me doy por satisfecha, es como que he cumplido mi ciclo vital, ya casi. Bueno, entonces, y la clave es que yo, aparte de esto, le pasé, cuando ya vi que había interés, le pasé un dossier de 40 hojas y lo titulé Cosmología aplicada al árbol sagrado. Y de frases que yo había puesto ahí, incluso las ha utilizado la persona responsable en los medios de comunicación. O sea que después de esto ya he cumplido, yo creo. Y gracias nada por vuestra asistencia. Jorge Luis Serrano desde México. Por cierto, este viene más a Barcelona que yo, que vivo a 170 kilómetros. Muy bien, buenas tardes a todos. Gracias, Mar, por la invitación a este congreso. Yo estuve aquí en el del 2011, precisamente. Estuve así como ustedes, sentado escuchando a varios expositores. En ese momento vinieron dos mexicanos, Walter Alniker, que hoy repite, y Luis Michel, que también estuvo por aquí. Y de ahí me surgió la inquietud de por qué no hacer en México un encuentro de astrólogos, porque había existido uno en el año 2002, pero tuvo varios problemas, y uno de los más interesantes problemas que yo le vi ahí era que algunos de los expositores, o la mayoría, eran de habla inglesa, eran americanos que iban de una agrupación que hay en Estados Unidos y que tiene mucha presencia en México. Decidí yo entonces convocar a los astrólogos de México, que conocí a algunos, a hacer un encuentro de astrólogos en México, pero con astrólogos de habla hispana, ¿sí? Con la razón, precisamente ya llevaba yo años estudiando con Tito Macía en México, me gustaban las técnicas ibéricas y bueno, ¿por qué no hacer algo en México, pero en español además? ¿Sí? Sí, en el tiempo que estuve yo trabajando en la empresa, pues tenía yo que ir a Estados Unidos a tomar cursos y pues yo tenía que aprender inglés, bueno, tenía que hablar en inglés para poder entender, y dije, bueno, pues entonces, ¿por qué no hacer algo en México para México? ¿Sí? Ese primer encuentro de astrólogos que se desarrolló en el año 2012 fue precisamente nuestro padrino Tito Macía, fue el primer esfuerzo que se hizo en México para dar a conocer una astrología de habla hispana para América, bueno, sobre todo México como sede y sobre todo como punto neurálgico y un puente de conexión entre Europa y Sudamérica. Sudamérica también tiene una fuerte presencia astrológica y casi toda en habla hispana, ¿sí? Y de ahí surgió precisamente un encuentro que ya este año va a ser la 4ª vez que se desarrolla, ya es internacional, y el requisito que yo siempre pongo es
tiene que ser, los que asisten tienen que hablar en español, ¿sí? Esto con la finalidad precisamente, ¿sí?, de aprovechar todo ese acervo que se desarrolló aquí en España, por parte de la astrología árabe, por parte de los libros que se tenían en la biblioteca del Escorial y que la escuela de Sirventa se tuvo a bien traducir, y eso es lo que he estado tratando de que permee en México. Nada menos, la semana pasada tuvimos el primer encuentro de la Universidad Latinoamericana de la Astrología, que precisamente Tito se le ocurrió también fundar, después de ese momento en el que el primer encuentro que se hizo en México se hizo en la Universidad del Verbo Encarnado. Y recuerdo esa frase de Tito que dijo: metiste la astrología a la universidad. Pues sí, entró en la astrología a la universidad, y seguramente en algún momento va a llegar, a lo mejor no en 2 años, en 5, en 10 años, ¿sí? Y recuerdo esa frase, de donde nunca debió haber salido, ¿no fue así, Tito? Y entonces, pues en México ese es el trabajo que se está desarrollando. La semana pasada que estábamos reunidos los 3, haciendo un programa para hacer una certificación a nivel latinoamericano de astrología, ¿sí?, pues salieron muy buenos resultados para poder tener ese puente, América-Europa, ¿sí? En México la astrología tiene mucha difusión, bueno, al menos en mi país, también en Sudamérica, porque doy cursos en Bogotá, en Colombia, en Chile y en Argentina. Hay muy buen perfil como el que se tiene aquí en Europa. Si se logra construir ese puente, ¿sí?, la profesión de astrólogo seguirá para adelante como siempre ha existido. Pero algo muy interesante. Sí, yo les digo a todos los estudiantes de astrología que llegan a tomar clases conmigo en Rubedo 7, en la antigüedad la astrología solamente se podría estudiar si éramos o sacerdotes, o faraones, o gente de la alta clase social. Ahora no, ahora la astrología está abierta para todo el mundo, pero sigue siendo sectaria la astrología. No es por una condición de clase social, es por una clase mental, ¿sí? Cuando la gente científica incursiona en la astrología, como lo dice también un astrólogo catalán, Juan Estadela, la astrología es una droga dura y el que la prueba ya no la deja, ¿sí? Cuando nosotros incursionamos en la astrología, y la gente que sobre todo provenimos de la academia, de la universidad, y nos damos cuenta lo perfecto que es ese estudio del cielo y cómo nos puede ayudar a entender nuestra realidad cotidiana, pues incursionamos, y como todos ustedes, a lo mejor tienen grupos a quienes les están enseñando, o es su primer congreso de astrología, pero es algo que siempre va a estar presente porque nunca va a desaparecer. Dependerá de nosotros seguirla seguirla difundiendo para que nunca se pierda, para que en algún momento llegue a la universidad, ¿sí? En los medios de comunicación de repente eso se presta a mucho show, mucha farándula, ¿sí? Las instituciones académicas es difícil que la reconozcan. Yo tengo un apartado de astrología arquetípica que está reconocido por la Secretaría de Educación Pública para una formación en terapeutas de obsidiana, ¿sí? Y entonces apoyaron esa materia, pero es una de las tantas materias que tienen que aprobar esos terapeutas de obsidiana. Los grupos que están organizados en México pues son de diferente índole. Lo que yo siempre he propuesto es que, bueno, seamos universales y podamos compartir el conocimiento que todos tenemos, porque finalmente eso es lo que puede hacer crecer esta ciencia. Yo le llamo ciencia. Hay quienes no la conocen como tal o quienes la desconocen como tal. Para mí finalmente es la madre de todas las ciencias, ¿sí? Y bueno, les invito a continuar participando de estos talleres, de estos congresos, ¿sí? Porque se lleva uno mucho y se lleva muchas ideas. Si alguien quiere participar en este 4º Congreso de Astrología que se va a dar en México, es del 22 al 25 de octubre. Muchas gracias. Continúa Andrés Zuzúnaga, que ve el mundo desde Barcelona. Hola, no vengo de muy lejos. Pero bueno, estamos aquí en una ciudad que mirad cuánta gente convoca, ¿no? Yo siento que Barcelona en eso es muy acuariana, cada fin de semana hay 8 escuelas, mañana las conoceréis, somos 8 escuelas en Barcelona. Estamos en la Universidad de Barcelona, nosotros en un máster de desarrollo personal y liderazgo, llevamos 3 años, este año nos han descubierto y casi nos echan. Había todo un grupo de escépticos
un poco coincidiendo con la traducción, hubo un manifiesto, sabéis, ¿no? Hace 40 años contra la astrología de científicos, y hace 25 años llegó a España, y para celebrar eso no se les ocurrió nada mejor a un grupo de abogados y de escépticos en Internet que destapar que nosotros estábamos en la universidad. Empezaron a ponerlo por Twitter, muy viral, ¿no? El rector casi nos echa de ahí, pero por suerte la persona que está llevando este máster es muy acuariana, es Sol Acuario, Luna Acuario en casa 11 y ascendente Aries. Entonces nos defendió, está estudiando con nosotros en la escuela, él no es que crea en astrología, él sabe astrología, está con nosotros y por suerte seguimos ahí, ¿no? De alguna manera eso a mí también me animó a decir, ostras, ¿no? Yo me costaba ver cómo nos atacaban por internet, yo no entré ahí, pero me costaba ver nuestro nombre, los pantallazos, cómo se burlaban, era como que por dentro me estaba encendiendo mucho, ¿no? Entonces hablé con el equipo de hacer algo pronto ya que tenemos pendiente de hacer, que es como una falsación pública, si hace falta con televisión, con notarios, queremos ir al desafío de Randi, no sé si sabéis quién es Randi. Randi es una persona escéptica que murió y dejó en su fundación $1 millón para el que pudiera demostrar un fenómeno de estos. Entonces nosotros tenemos un experimento ya que Aleix ha aprobado, que consiste en que una persona que nosotros no conocemos de nada, ¿no? O sea, trataremos de que sea así, o sea, que no venga ni gente incluso que sepa astrología, pero tampoco gente que venga a reventar, ¿no? Que venga un certificado de nacimiento, su carta de verdad y una carta inventada. Y nosotros como astrólogos tenemos 5 minutos para, haciendo preguntas, ¿no? Preguntas psicológicas, preguntas biográficas de qué le pasó en tal año, ¿no? Para discernir cuál es la verdadera y cuál es la falsa, ¿no? Yo en ese foro entré con un perfil falso, ¿no? Diciendo lo que soy astrólogo. Bueno, no dije que era astrólogo, dije que soy programador, yo soy programador, y les dije que asistía a un experimento de que eso es verdad, ¿no? Y asistí, yo estaba a este lado de la mesa, tenía gente aquí, y en esos experimentos estábamos ya en el 70-80% de acierto, que eso es muy alto, ¿no? En verdad fue la única manera de que todo ese foro se callara. De hecho no acabaron ni entender, ¿no? Ellos todavía sospechaban de que nosotros investigábamos a la gente por internet a ver quién era y no habían entendido. Yo les dije, no hace falta investigar nada porque yo te puedo preguntar a ti directamente a qué te dedicas, no hace falta, ¿no? Y según eso y ahí realmente se acabó el debate, ¿no? Eso a mí me dio fuerza para dentro de 2 años, si hace falta 3, prepararlo bien y hacer algo que realmente salga ya en la prensa, que diga aquí hay algo, ¿no? Entonces eso es un poco lo que nosotros queremos hacer, sacar del armario y con la cabeza alta, ¿no? Yo que vengo del mundo de la programación, habéis oído hablar de lo que es el Big Data, ¿no? Grandes cantidades, millones de datos, ¿no? Ayer en La Vanguardia salía, ¿no? Una investigación que se ha hecho en Nueva York con 1,7 millones de personas nacidas entre 1900 y 2000, en el que se correlacionaba mes de nacimiento con enfermedad. Y lo más sorprendente es que el gráfico que hacían los científicos parecía una carta natal, ellos mismos no se habían dado cuenta, pero era un gráfico con 12 sectores, con estrellitas por ahí. Era muy sorprendente cómo se va estrechando el cerco, ¿no? Yo creo que en los próximos años, décadas, vamos a ver cosas asombrosas, porque el Big Data, los datos así grandes, cuando tú analizas eso es como una cuenta de resultados de una empresa, ahí ya no caben las creencias de si yo creo que esta empresa va bien o va mal. Cuando tú tienes los números, ves lo que está pasando. Y lo mismo va a pasar con los datos astrológicos, ¿no? Con la potencia de las máquinas que encuentran patrones, y a eso ya vamos a ver algo increíble. Eso es uraniano también, y en este siglo esto va a pasar, ¿no? Y ojalá que lo veamos nosotros, que pase a través nuestro. Es una de las cosas que en Cosmograma queremos hacer. En verdad, se puede llevar literalmente la astrología también a un nuevo nivel, a una tercera dimensión. Ahora ya se pueden hacer impresiones en 3 dimensiones. Estamos trabajando en la idea de una carta esférica, ¿no? Y eso se puede llegar a imprimir. O sea, estamos trabajando en hacer algo que a los ojos de los demás parezca y sea real, que esto está vivo, ¿no? Que no es algo que se quedó en los siglos pasados, sino que esto está vivo, que puede servir para encontrar, por ejemplo, el gen, entre comillas, el gen astrológico de la superdotación, ¿no? O de cualquier tema, ¿no? Analizar datos de enfermedades coronarias, 100.000 datos, 1 millón de datos, y ver qué posiciones astrológicas predisponen o te hacen inmune a ciertas cosas, ¿no? Esto sería muy interesante a nivel práctico, pero sobre todo a nivel de divulgación, para que dejaran de vernos como personas que estamos ahí en nuestra torre de marfil haciendo cosas que no tienen que ver con lo que, ¿no? Y en ese sentido, nosotros también en la escuela somos bastante jóvenes, nosotros atraemos un público joven y muchos son abogados, hay psicólogos, hay médicos, incluso algún día haremos un contramanifiesto de personas que tienen profesiones de estas, diciendo yo conozco la astrología y doy fe, o lo he probado y esto es así, ¿no? Porque lo que más me duele a mí es ver personas que ni se han atrevido a entrar, ni saben de lo que están hablando y están criticando todo lo que nosotros hacemos, ¿no?
Y eso ya quedó en una discusión de Newton y el del cometa Halley, en el que le estaban tirando en cara a Newton que cómo podía creer en estas cosas, y al final Newton lo zanjó con lo básico, que es usted no sabe de lo que está hablando y yo sí, ¿no? Es así, hay gente que no ha experimentado, entonces, y no se quiere tomar la molestia, ¿no? Y te están pidiendo pruebas sin ellos mismos hacer el mínimo ejercicio. Entonces, pruebas directas, claro, tú que vas a responder en un foro de estos, te dan el Nobel si eres capaz de explicar cómo lo de arriba y lo de abajo está conectado. Eso que lo expliquen los científicos, ¿no? Yo en broma digo que el día que la ciencia pueda explicar a la astrología será un gran día para la ciencia, no para la astrología. La astrología ya es. Entonces, el día que ellos sean capaces... El día que ellos sean capaces de dar cuenta de un fenómeno tan sutil, pues será un gran día porque habrán avanzado en la forma de explicar. Nosotros no necesitamos que nos demuestren nada, la vida ya nos lo ha mostrado, nuestras horas delante de cartas, personas, nosotros ya sabemos eso, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco nuestra ruta por delante, ¿no? Lo que queremos hacer en los próximos años, las próximas décadas, y llevarlo también a un terreno vivencial, no solo hacer cursos teóricos, sino igual hacer una semana de 7 días, 7 planetas, y el lunes ves la Luna, el martes ves Marte, el miércoles Mercurio, jueves Júpiter, o sea, vivenciar eso, ¿no? Porque si no, yo soy bastante mental, tiendo a quedarme aquí, y si no lo llevas a un plano físico, bueno, no sirve mucho para aceptarte, para dejarte en paz, pero tal vez si eso lo mueves en el cuerpo, si lo llevas a algo más físico, igual eso también se puede llegar a una cierta, no digo transformación, tu carta natal es la que es, pero se puede llevar en espiral un poco para arriba, ¿no? Entonces, no sé, muy contento de ver cómo esto está como renaciendo, ¿no? Y cómo la astrología no es algo del pasado, sino que es totalmente algo del presente y del futuro. Muchas gracias. Continúa Adriana Bormat, que viene de Baleares. Pero igualmente te lo dejo, porque creo que eres el... Hola, bueno, yo vengo de Baleares, pero vengo de Argentina hace 15 años, o sea que tengo un poco de experiencia en diferentes sitios. Bueno, hace como 40 años que yo estoy en esto, entonces he tenido la oportunidad de experimentar en diferentes lugares y de diferentes maneras. Desde que vivo aquí en España, ya son 15 años, el trabajo dentro de la astrología, para mí lo fundamento sobre la estructura filosófica de la Cábala. Y de hecho hay un libro que he publicado sobre Cábala y astrología. Y el enfoque de mi trabajo está orientado en 2 niveles. A nivel de educación, de enseñanza, yo doy clases, doy una formación de astrología en Mallorca, también estoy dando aquí en Barcelona, una formación de 3 años. Una de las cosas que más me ha tocado trabajar es que, sobre todo en Mallorca, viene mucha gente que tiene bastante conocimiento de astrología. En Mallorca hay mucha gente que se dedica a la astrología, hay bastante divulgación, pero esencialmente básica. O sea, hay gente que sabe muchísimo porque se ha metido en cursos, ha hecho cursillos, ha leído, ha sido autodidacta, hay talleres, hay información, hay divulgación. Y, por ejemplo, ahora mismo tengo una alumna que hace 30 años que estudia astrología. ¿Y para qué viene la gente a estudiar conmigo? En general, una de las cosas que yo veo como una carencia para la gente que estudia es la formación en cuanto a una manera de enfrentarse al trabajo como astrólogo, en lo que es la relación profesional, cómo abordar. ¿Por qué? Porque si bien hay un conocimiento que en general es bastante profundo y que se puede acceder de diferentes maneras, luego cada astrólogo tiene un estilo, y encontrar el estilo personal, cómo cada astrólogo individualmente o estudiante de astrología o alguien que quiere dedicarse a trabajar como astrólogo, primeramente tener suficiente confianza como para animarse a hacer alguna lectura, y luego encontrar el estilo personal. ¿Cómo lo aborda? ¿De qué manera lo hace? ¿Cómo sintetiza todo ese cuerpo de conocimiento monumental que es la astrología y cómo lo convierte en algo útil, que es lo que a mí me interesa, que yo trabajo con la gente, cómo se convierte eso en algo útil, aplicable y que la persona que viene a una sesión astrológica se vaya transformada, por lo menos en cuanto a la percepción de sí misma. La vida no cambia, lo que decía recién, ¿cómo es tu nombre? Andrés, es verdad que la carta natal no cambia, pero sí puede cambiar la percepción de ti. Y eso es un salto evolutivo, te da
un salto de conciencia donde puedes ver la vida de otra manera. Y bueno, cada astrólogo necesita encontrar el estilo, y en el ámbito de la astrología, en lo que yo enseño, digamos, los estudiantes vienen mucho a buscar eso, cómo pulirse, cómo encontrar una manera propia de hacer un abordaje serio y orientador, y no solamente una lectura teórica del trabajo, que si bien lo teórico está accesible, incluso está en internet, o sea, hay un montón de webs donde se puede obtener un mapa con un informe, pero que eso se convierta en algo vivo, personal, aplicable en términos de evolución de la conciencia, es un proceso que requiere incluso el trabajo personal del propio astrólogo, de lidiar con sus propios mecanismos psicológicos, con sus propias proyecciones, con sus propias identificaciones, con sus propias interpretaciones, hacer todo eso neutro para ponerlo de costado y poder ir de frente a una persona que en ese momento se deposita en nuestras manos y decirle lo mejor posible en el tiempo que dura esa sesión de 1 hora y media o lo que sea. El otro ámbito en el que trabajo son las consultas de astrología. Y el perfil del consultante de astrología que viene a mí, los últimos años sobre todo, es bastante marcado, que últimamente se han desplegado una serie de recursos del estudio de la astrología para entender el pasado, toda la astrología kármica, la astrogenealogía, todo el trabajo que se hace. Por ejemplo, en Mallorca hay una persona que hace un trabajo fenomenal, que es Eliseo Gallardo, con todo el trabajo de la comprensión de las vidas pasadas, etcétera, etcétera. Y muchísima gente conoce el paquete que trae encima, para decirlo de una manera, conoce su cosa y anda con su cosa penando por la vida porque ¿qué hago con esto, no? Y entonces lo que a mí me vienen a buscar las personas es uno de los puntos dramáticos que yo encuentro es ¿y ahora qué hago de aquí al futuro? Y esto sobre todo ahora además se acentúa con lo que Frankl denominaría la angustia existencial. ¿Por qué? Porque actualmente, además de los problemas individuales, personales, familiares que hay, existe una crisis colectiva que ya todos conocemos. ¿Y qué hago con eso? ¿Hacia dónde voy? Entonces, yo trabajo, por supuesto, de una manera bastante holística, y si a la gente a veces le digo, mira, a ti te conviene empezar a hacer tal cosa, a veces les mando al médico, a veces las mando a que hagan una terapia psicológica, a otros los mando a bailar, a otros los mando a que se haga un año sabático, depende, pero sobre todo es hacia dónde, en lugar de... O sea, esa es mi perspectiva, no mi visión. En lugar de quedarme atrapado en la comprensión analítica, que eso ya la gente lo trae, o hay muchísimos astrólogos que se dedican a eso y que es excelente, el perfil de consultantes que vienen a mi consulta es el hacia dónde. Y eso es bastante serio, ¿no? Porque es desde chicos adolescentes que están buscando su orientación vocacional en una época donde lo que estudias no te sirve, o lo que el título tampoco no te va a dar una gran utilidad, como a gente que está en la plena crisis de los 40, como a la gente que está sin trabajo, ¿qué hago con mi vida? Y entonces, bueno, ahí, además de lo que es la lectura literalmente astrológica, encuentro que hace falta toda una formación más filosófica y mucho más amplia de orientación vital, que es lo que trato de dar a través de la cábala. Y bueno, me están cortando, así que nada más, ¿no? Es una lástima porque tenemos un tiempo limitado y la ocasión es única. Bueno, pues no todos los días tenemos ocasión de ver a alguien que viene desde Brasil, José María Gómez. Gracias. Voy a hablar despacio porque no tengo grande fluencia en la lengua, pero por eso ha hecho unas anotaciones de cosas que pueden ser úteis. Gosto de empezar sempre com a gratitud. A gratitud é bom lugar para empezar, porque a gratitud é a capacidade que todos temos em nossos corações
para compartir a alegria de uma graça, de uma bendição. Então, graças por tu invitação. E graças a la astrología, esta entidade, esta grande madre que nos ha dado tanto, nos ha dado mucho. ¿Sí? Gracias. E gostaria também de fazer uma invitação. Vamos fazer um simpósio internacional em Brasil, dia 25 de outubro. E tem um invitado espanhol, Pablo Castillo. E por isso é um dia muito especial. Dia 25 é a última conjunção de Júpiter e Vênus de um ciclo de 3 conjunções que ocorrem em signo de Leão. E os antigos falavam que quando Vênus e Júpiter se encontram, os desejos, as orações hechas alcançam o coração de los dioses. Então, acontece por 3 vezes, a 1º de julho, 24 de agosto e 25 de outubro, quando hacemos este simpósio internacional. Bem, a astrologia é uma vieja anciana. Se Brasil tem 500 anos de descobrimento, então uma anciana de 5.000 anos é como o Brasil fora uma niña muito de 5 anos, está aprendendo a falar, aprendendo a caminhar, e aprendendo a caminhar já também com muita força, porque há muitas pessoas em Brasil que caminham, que seu caminho é a astrologia, ou seja, é uma profissão que, apesar, mientras não seja reconhecida, regulamentada por lei, muita gente tem sua vida a partir da astrologia. E se pode ter boa remuneração. Um encontro de leituras em Brasil é como $150, $200, e hasta mais se os astrólogos são conhecidos por la mídia, e há assim pessoas que atendem de 3 a 4 pessoas todos os dias. Então é um grande mercado crescente de la astrologia em Brasil. Uma coisa importante que está tranquilo? Sim, entende? Tá bom. Ok. Em Brasil há diferentes movimentos astrológicos, pero o mais forte em Rio e São Paulo. Em sul do país também. Em Nordeste há também astrologia forte. Os principais simpósios, congressos internacionais são organizados, produzidos, hechos pelo SINARGE, que é dos mais importantes instituições nacionais. SINARGE, que é hoje presidido por Celisa Beranger, que alguns devem conhecer, ele hace pelo menos há quase 20 anos a organização de los grandes eventos nacionais e internacionais em Brasil. Pero aqui há uma grande contradição também, porque um sindicato normalmente hace regulação entre o trabalhador e os empregados, e os empregadores. E em Brasil não há um astrólogo que seja empregado, todos nós outros não temos, até porque a profissão não é regulamentada. Tem em Brasil uma coisa muito curiosa, que é um código brasileiro de ocupações do Ministério do Trabalho. Então se encontra não como uma profissão regulamentada, pero dentro do Código Brasileiro há astrologia. Pero isso não é uma grande coisa, porque também as prostitutas têm um código de ocupação, né? Creio que não é melhor sítio, melhor lugar para que a astrologia esteja hoje em el mundo, que seja.
Entonces, essa vieja anciana é uma mulher madura, que em Brasil é muito niña, traz coisas muito curiosas, como, por exemplo, em Brasil há, por ser muito novo todo este conhecimento, não como na Espanha, que praticamente é a história da astrologia por aqui, todos nós sentimos que a criança, a niña de 5 anos, não sabe ler muito bem as estrelas. Creio, as estrelas. Isso é minha opinião, porque há uma tentativa de enquadrar o discurso astrológico mesmo em el modelo do pensamento moderno, que ha criado um mundo completamente interconectado tecnologicamente por redes via internet, pero com as pessoas apartadas del cosmos. El cielo ha se quedado infinitamente mais preciso matematicamente, pero mais lejos, pois se encontra afuera. Há uma brecha, há uma brecha quase insuperável entre o homem e a natureza, entre o homem e os outros homens, entre o homem e ele mesmo. E a astrologia hace justo lo oposto, hace la conexión. Entonces, la astrología, por tratar de ser muy joven, encontra ventajas e outras coisas não tão buenas. Por exemplo, uma das ventajas é que, como niños, se pode jogar com as estrelas, ter a mente aberta para perceber novas formas de expressões, ter o coração puro, também aberto para sentir a experiência da conexão com a natureza e o cosmos. Todavia, ter a vontade, curiosidade, desejo genuíno, essa grande motivação autêntica, espontânea, que ha mantido o fogo acendido em nossos descobrimentos dentro de nós outros, dentro das pessoas. Os últimos congressos em Brasil trataram justo de estes temas de conexão, enlaces com outros campos de saber, redes de conhecimento. Assim, permite uma percepção muito fina. Como? Sim, uma percepção muito fina para a astrologia hoje, em tempo de separatividade, que é o resgate do sentido de pertencer a este tempo de participação ativa em rede, del ser mesmo em el cósmico. Ok? Tinha mais coisas, pero mi espanhol. Gracias. Não é tempo de falar sobre o lado negativo? Um minuto? Vale. Sim, um minuto. Un minuto, vale. Pero negativo, também os niños tendem muitas crianças infantiles, creem em Papai Noel, em elfos, gnomos. Há astrólogos que se metem por allá. E sim, muitas pesquisas e investigações já fazem distorções cognitivas, criam verdadeiros manuais de coisas que, mira, então, a partir de aí se originam mesclas, se originam híbridos, se prolifera uma multitud de coisas que não chegam a ser astrologia. Creio que não é só em Brasil. Gracias, José María. Y finalizamos con uno de los astrólogos más veteranos y que vive a caballo de ambas orillas del Atlántico, que es Tito Maciá. Hola a todos. ¿Se me oye bien? Sí, muchas gracias. Bueno, estuve en el primer congreso de astrología, en el segundo, en el tercero, el cuarto, quinto, excepto el año pasado, porque no tenía Saturno en el medio cielo y hablaban todos mal de mí, pues no aparecí y así se quedaron hablando mal de mí sin que yo los oyera. Entonces, por el año pasado y algún año más siempre he estado empujando esto, trabajando para el colectivo, junto con José Luis, Adela Ferrer, que estará escondida por ahí, está escondida por allí, o Rafa Gil, y no sé si hay alguien más, pues fundamos la Escuela de Traductores y pues hemos hecho un trabajo excelente. Yo tengo alumna en Leo y no me da vergüenza decirlo. Hemos hecho un trabajo excelente para la posteridad. Hemos sido de los pocos grupos
de astrólogos que juntos hemos trabajado y hemos hecho cosas creativas y por sus obras los conoceréis. Es decir, el astrólogo pues está como está, estamos hechos un desastre, ¿no? Entonces, debido a esto, por estos últimos años he estado intentando unir criterios, que los astrólogos nos unamos en algo, que cada uno tenga su escuela, que cada uno gane su dinero, que cada uno hable como hable, pero que lleguemos a algo. Yo digo, la astrología salió a la fuerza de la universidad. Y miren ustedes, yo soy Aries, con 7 planetas en fuego, y juro por Dios que la astrología va a entrar a la fuerza otra vez en la universidad. Así de fuerte. Para ello, una universidad quiere decir algo que es universal. Había muchas escuelitas, buenas o malas, escuelazas, academia, la academiazas, lo que queráis, pero no tiene ninguna validez porque no nos aceptan, porque no tiene peso, porque no tenemos peso suficiente, no tenemos suficiente peso como para respaldar nuestra profesión, porque no tenemos un plan de estudios serio que podamos formalizarlo y todos trabajar en lo mismo. Uno puede estudiar medicina en Francia, en Alemania, en Inglaterra o en España y finalmente la anatomía va a ser la misma, ¿no? Bueno, pues en estos últimos años hemos conseguido reunir, para mí, el mejor grupo de profesores, que no astrólogos. Ojo, hay astrólogos muy buenos que no son profesores y estos pues no tienen por qué intervenir en la creación de un plan de estudios. Argentina, Chile, Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, México, España, Rafa Gil desde Alemania, incluso Claudio han presentado su programa que ha sido presentado allí, María Jesús con su programa vasco, María del Mar con su programa, se han juntado, se han unido, se han puesto en lead todos los programas de estudios de las mejores, o si no todas, de muchas de las mejores escuelas de astrología, porque tienen alumnos que durante años están saliendo de esas escuelas y todos nos hemos puesto de acuerdo. Hemos llegado al acuerdo de que una carrera de astrología, para que una persona se pueda considerar astrólogo, necesita 3 años de formación. 3 años de formación, el equivalente a 9 meses de estudio. Donde, en el primer nivel, todos estamos de acuerdo en que lo primero que hay que empezar es enseñarles la historia de la astrología, para que no crean que es un invento nuevo, una cosa que alguien se lo ha sacado de la chaqueta. Entonces, un primer nivel de astrología. Mitología. Es imprescindible saber mitología para poder aprender astrología, porque el lenguaje que utilizamos en astrología es básicamente el contenido mitológico. Luego, tiene que haber una asignatura de mitología. Astronomía. La astronomía, y si estuviéramos comparando la medicina, la astronomía sería la anatomía de la medicina. Es necesario saber anatomía para poder hacer medicina. Bueno, pues es necesario saber un mínimo de astronomía. Es decir, es impresentable que un astrólogo no sepa astronomía, que pregunte qué es la eclíptica y todas estas cosas, dónde están las estrellas. Y hay un programa, estamos creando un programa de astronomía para astrólogos. La simbología del cielo. Simbología pues es la simbología de los signos, de los planetas, todos los símbolos. Y eso hay que transformarlo en papel y todas las escuelas tienen que estudiar toda la simbología. El estado cósmico de los planetas, la regencia, ciclo, dignidad, de domicilio, exaltaciones, todas estas cosas que alguien toma un pequeño texto de esto y da una ponencia, que me perdonen, ¿no? Por una cosa, un detallito de ahí, ¿no? Todas las escuelas tienen que saber lo que son los estados cósmicos y todas las escuelas, para poder tener un mínimo de común, ¿no? Tenemos los 12 signos zodiacales. Parece una banalidad, pero muchísimas personas de la calle no saben cómo responden, no solamente a nivel personal, sino en lo que significa. Es más, necesita cada signo astrológico un mínimo de una clase para que la persona aprenda tanto a nivel personal como a nivel... Las casas astrológicas, tendremos que saberlas. Todas las escuelas tienen que estudiar las casas astrológicas. Esto es la parte troncal. Los aspectos astrológicos. Todo el mundo debe de conocer los aspectos astrológicos en un primer nivel.
El diseño y elaboración de la carta, que en el primer nivel basta con que uno sea capaz de confeccionar la carta y tirar un poquito de efemérides, y luego la interpretación de las cartas astrológicas en un nivel basándonos en lo que hemos dicho, que son las interpretaciones básicas, descriptivas, por los planetas en las casas, por lo que sea. Es decir, esto sería un paquete de primero que dura 9 meses de estudio. Queda el software que es manejar programas. Si no saben, no vamos todavía a enseñar a levantar una carta a mano como hacíamos al principio porque nos quedamos sin alumnos. Llegamos todos a ese mismo acuerdo, en que el primero, aquellos profesores que quieren hacerlo también, que quieren enseñar, pues se quedan sin alumnos y ya está. Y eso comprobado en un montón de escuelas. La astrología horaria está así en los estudios antiguos, en todos los textos antiguos, viene como lo primero que estudia el astrólogo, porque eso le pone en contacto directo con el cielo, te enseña a manejar toda la mecánica celeste, y era importantísimo, y queda en el primer nivel. Y la psicoastrología. Es evidente que todo lo que tenga que ver, hay un componente de psicológico que todo astrólogo debe de conocer, y hay que crear todo un paquete de la psicología aplicada a la astrología, desde Jung, etcétera. Estos son índices. En el primer año estas cosas tendrían que estudiarse, y esto daría para 9 meses. Y todas las escuelas que nos hemos reunido, de 12 países, incluidas la de Marimar, bueno, si no inmediatamente, con el transcurso del tiempo tendremos que adaptarnos para que todos podamos examinar a nuestros alumnos de lo mismo, con un consejo que será universal y nos avalará a todos de verdad. Segundo año. El segundo año hay que hacer una historia de la astrología, 2, es decir, desde el Renacimiento, porque la otra ha llegado hasta el Renacimiento, hasta nuestros días. Los ciclos planetarios, entraríamos ya en la dinámica, en el segundo año en la dinámica, los aspectos más complicados, semisextil, semicuadratura, quintil, biquintil, porque si introducen estos aspectos en el primer nivel, el cerebro del pobre estudiante queda estupefacto y no funciona. Entonces, como profesores, porque estamos hablando entre profesores que llevamos algunos 40 años dando clases de astrología, otros llevan 30, otros llevan 20, como resultado de eso hemos llegado a esta conclusión. Tú no puedes llenar a la persona, pobrecito mío, todo aquello lleno de rayas, porque simplemente el cerebro no puede. Entonces, paso a paso, en un segundo nivel, las astrodinas, es un concepto que es importantísimo, los tránsitos planetarios ya en un segundo nivel, tránsitos planetarios, los signos, las casas, la velocidad, directos, retrógrados, cuando ya se ponen en movimiento. Y cada eso es un tema, cada índice de esto es un tema que hay que desarrollar, que tiene que transformarse en un tomo. Las revoluciones del Sol, la Luna y todo lo que hace referencia a revoluciones de Sol y Luna, con relocaciones incluido. Las progresiones secundarias, las direcciones primarias, las profecciones C12 y C60, todas juntas en un primer nivel, dejan al estudiante con una capacidad ya para avanzar mucho. Perdón, en un segundo nivel, segundo nivel. Los Parter Arabigor estarían en este segundo nivel. El cálculo 2 en todas las técnicas, es decir, calcular tránsitos, calcular progresiones, calcular profecciones. De aquí ya aprenden en un segundo nivel a hacer cálculos, a mover la carta. La astronomía 2, donde se recomienda que el astrólogo salga al cielo y reconozca alguna estrella, por vergüenza, ¿no? Para que si te pillan por la playa en verano uno y te dice aquella estrella que te dice, no, yo es que de eso no entiendo. ¿Entiendes? Es decir, eso es por dignidad, un poquito de clases. Los nodos de la luna y todo lo que hace referencia a los nodos de la luna, ya sean las cartas nodales, los tránsitos de la luna, profesiones de la luna. El quadrivium de prognosis, que es la forma de estructurar una consulta, utilizando direcciones, progresiones, revoluciones, tránsitos y verificación, que le abre el camino al estudiante para que ya, una vez acabado el segundo año con la verificación de la carta, pueda hacer trabajos y pueda interpretar. Y en un tercer año, aquí no, espérate. En el segundo año hay unas materias auxiliares o complementarias en función de los gustos o necesidades de la escuela o del estudiante. Los asteroides no es obligatorio, no es una asignatura troncal, pero es una asignatura auxiliar. El quirón, bueno, no es troncal. Y cuando digo que no es troncal es porque lo que no estamos de acuerdo todos, fue así, se decidió así. Lo que no hubiera un acuerdo amplio quedaba no excluido, sino como materia auxiliar. Lilith y Priapo,
La astrogenealogía y las constelaciones familiares, que es una cosa que han comentado antes, pues está ahí, en auxiliar. La arqueoastronomía, la astrología medieval, los modelos planetarios, las progresiones terciarias, que es una luna equivalente a un año, los puntos medios. Hay un paquete de elementos que se pueden utilizar en segundo nivel. Y en tercer nivel, una astrología, una historia de la astrología moderna y antigua. Moderna quiere decir lo más actual, y antigua estamos hablando de helenística y la más sofisticada, la más profunda para aquellos que ya van a prepararse no para hacer consultas, sino ya para ser profesores. Porque cada nivel, el primer nivel no da para mucho más que para ser un titulado. El segundo nivel te da ya para que tú puedas hacer algunas consultas y el tercer nivel te va a permitir que puedas ser profesor de astrología, que es lo que realmente, finalmente, para que esto exista en el futuro nos interesa. Crear profesores en los pueblos, en las ciudades, en cualquier lugar, para que la astrología pues sea como el yoga, ¿vale? No pido más, como el yoga. Hay una sala de yoga, hay unos profesores de yoga, tiene un título de yoga, incluso las mismas salas de yoga se puede quedar uno con el que hace yoga y en la misma sala se puede hacer astrología porque encajamos muy bien en ese territorio. Si seguimos el plan de estudios de la futura Universidad Latinoamericana, ahora es UCLA, Universidad Clandestina, de la cual se reían mucho al principio, ahora me río yo, pero en fin, el que ríe último ríe mejor. Así que las técnicas de cálculos manuales aquí. Cuando uno quiere ser profesor, entonces sí, inexcusablemente tiene que dar una vez me dio la tabla de casa y tiene que levantarte una carta, porque eso no, si no, eso no puede ser profesor. Él se puede llamar profesor, pero según la reunión de todos los profesores, nos parece una vergüenza que alguien se llame profesor sin saber levantar una carta manualmente. ¿Comprende? Pues eso no puede ser profesor. Luego, lo de estadísticas e investigación. Tenemos programas que, a través de las estadísticas, pueden hacer, como comentaba antes este señor, buscar cosas. Y tenemos programas y técnicas para que, si hay estudiantes y becarios, se puedan hacer esas estadísticas y esa investigación. Los armónicos es la astrología del futuro, es una astrología que con su sistema nos permite encajar el lenguaje, nos permite encajar... que me he pasado de rosca, tú. Me he pasado de rosca. Bueno, más o menos esto es lo que hay. Es decir, que hemos avanzado en crear un programa de estudios que ahora, año a año, iremos conformándolo en texto. Y poco a poco, calculo que dentro de 3 o 4 años tendremos un trabajo adelantado. Gracias y disculpadme que me haya adelantado. Muchas gracias a los 7 ponentes.